Bueno. Estamos grabando. ¿Estamos en sintonía ahí, hermana Paula? Bueno, aquí está el micrófono para el que va a leer, por favor. Entonces vamos con un corto resumen. Romanos 8, no es necesario desde el 8, solamente desde el 9. Romanos 9. Este es el micrófono de ustedes. Ah, perdón, vamos al 11, entonces desde el 10 tan siquiera. Un recordaris desde el 10. Un recordaris desde el 10. No, estamos bien. Romanos 10. Romanos 10 dice así. Romanos 10. El anhelo de mi corazón y mi oración es por Israel. Porque viene hablando del mismo tema, ¿no? Ya hablamos del tema que arrancó desde el 8. Él viene tocando el tema desde el capítulo 8. Cuando dice 8:28, sabemos que todas las cosas obran bien para los que aman a Dios. ¿Quiénes son estos? Los que han sido llamados según su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a que fuesen modelados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, aquí no me está diciendo quiénes son esos. Habla de un grupo de personas, pero aparentemente no sabemos cuál es. Pero él sigue hablando. Y en el capítulo 9, en el verso 1, es decir, 11 versos más adelante, me empieza a decir: digo la verdad en Cristo, no miento, y lo atestigua mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo en favor de mis hermanos, los de mi raza según la carne, los israelitas, que recibieron la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los padres o los patriarcas, y de ellos según la carne procede Mashiach, Mesías, Cristo. El Mesías es Dios sobre todas las cosas, alabado por los siglos. Amén. Luego llega y dice, capítulo 9, empieza a hablar de una cosa muy interesante, y dice: por aquí, cuando parece ser que no depende de mí, sino que de Dios, porque dice, esto que dice el verso 6, no es que la palabra de Dios haya fallado, sino que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. No porque pertenezcan al pueblo de Israel, no porque sean hijos de Abraham en la sangre, son hijos de Abraham. Porque Jesucristo, hablando con el judaísmo, con algunos fariseos, en Juan capítulo 8, Él les dice que no son hijos de Abraham, sino hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no hacen las obras de su padre Abraham, sino que hacen las obras de su padre el diablo, porque lo quieren matar, y cuando lo escuchan, no le obedecen. Si quiere lo leemos un poquito. Juan capítulo 8, que la vez pasada no lo leímos a propósito, lo pasamos de largo. Juan capítulo 8 dice así, les voy a leer aquí un tanto, sobre todo para el final del capítulo. Abraham vuestro padre se gozó en que vería mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron, aún no tienes ni 50 años. No, voy a leer los de más atrás. Desde el 51, os aseguro, Juan 8, 51, os aseguro el que guarda mi palabra nunca verá la muerte eterna. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham y los profetas murieron y tú dices, el que guarda mi palabra no gustará la muerte eterna. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Y los profetas murieron, ¿quién te haces a ti mismo? Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Aunque vosotros no lo conocéis, yo le conozco. Si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero yo lo conozco y guardo su palabra.
Bueno, aquí está. No, me empecé muy atrás. El verso 39, es donde dice, del 38, 37 mejor. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto en el Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Respondieron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad que oí de Dios. Abraham no hizo eso. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos un padre que es Dios. Entonces Jesús replicó, si vuestro padre fuera Dios, me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Es porque no podéis oír mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero como yo digo verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me halla culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, son hijos de Abraham. Ellos se creían hijos de Abraham, pero no hacían las cosas de su padre Abraham. Porque tenían sangre de Abraham, eran simiente de Abraham, pero no le obedecían. Entonces, Pablo en Romanos 9 me está diciendo, no todo el que desciende de Israel es israelita. Porque para ser de Israel tiene que ser obediente, como su padre Israel lo fue. Jacob, la Biblia dice que la Biblia aparta mucho a Jacob de Israel, aunque son la misma persona, pero Jacob se denota que es un hombre que no ha tenido un encuentro con Dios. Cuando Jacob tiene un encuentro con Dios, que le cambian el nombre por Israel, entonces ya es un hombre un hombre convertido, un hombre distinto. Si yo me considero hijo de Israel, entonces tengo que hacer las cosas de mi padre Israel. Si yo me considero hijo de Abraham, tengo que hacer las cosas de mi padre Abraham. Y si Pablo dice en Gálatas, dice, capítulo 3, tal vez el 4, dice, si sois de Cristo, o linaje de Abraham, no, si estáis en Cristo, linaje de Abraham sois. Si nosotros confesamos con nuestra boca, o al menos nos llenamos la boca diciendo que somos de Cristo y que somos linaje de Abraham, entonces tenemos que hacer las obras que nuestro padre Abraham hizo. ¿Cuáles son las obras de Abraham, nuestro padre? Preguntémosle a la Biblia cuáles son las obras de nuestro padre Abraham. Génesis 26:5, por ejemplo, dice algo de Abraham. Sí, ¿quién lo tiene por ahí? Génesis 26:5. Mientras yo voy buscando por aquí, Isaías 51. Génesis 56:5. Génesis 26:5. Génesis 26:5. ¿Cómo dice? El micrófono. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces eso hizo Abraham. Nuestro padre Abraham hizo eso. Oyó la voz de Dios, ¿cierto? Y guardó sus mandamientos, los del Eterno, los estatutos del Eterno, las leyes, los preceptos del Eterno. Eso hizo nuestro padre Abraham. Si nosotros somos linaje de Abraham, entonces hacemos lo de nuestro padre Abraham. El Señor acusó a los judíos, o a los fariseos en este caso, les dijo que ellos no eran hijos de Abraham, porque no estaban haciendo las cosas de Abraham, su padre. Por eso no son hijos de Abraham, porque no hacen las cosas de su padre Abraham. Romanos 9 está hablando de lo mismo. No todo el que desciende de Israel, no todo el que tenga sangre de Israel, es israelita. No todo el que se considera hijo de Abraham es hijo de Abraham realmente, sino el que hace las obras de su padre. Le bendiga, muchacho, busque una sillita. Esta silla está ocupada. Ay, Brian, y yo hablando mal de ti. Ah. Oye, es que Brian no está congregando. Hay Juan capítulo 8, haciendo un paréntesis aquí, quiero hacer referencia a lo siguiente. Juan 8:42.
Entonces Jesús replicó, si vuestro Padre fuera Dios, me amaríais, porque yo he salido de Dios y he venido, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Isaías 51, le quiero leer un poquito, tan siquiera desde el verso, del 1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor, mirad la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Isaías 51. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os engendró. Cuando era uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará a todas las soledades, cambiará su desierto en paraíso y su soledad como el huerto del Señor. Se hallará en ella alegría y gozo de alabanza y voz de cantar. Verso 4. Escúchame, pueblo mío, óyeme. Resaltemos, escúchame, pueblo mío, y óyeme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi juicio descubrirá para luz de pueblos. Mi justicia se acerca velozmente, mi salvación, mi Yeshua sería en hebreo, está en camino y mis brazos juzgarán a los pueblos. En mí esperarán las islas y en mi brazo pondrán su esperanza. Verso 4, de nuevo, escúchame pueblo mío, óyeme nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi juicio descubrirá para luz de pueblos. Por eso Jesucristo dice, Juan 8:42, si vuestro Padre fuera Dios me amaríais, porque yo de Dios he salido. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, lo va a decir en el capítulo 14 de Juan, la verdad y la vida, porque los mismos adjetivos se dan para la ley. La ley dice lo mismo en Salmos y en el Antiguo Testamento dice, la ley es el camino, la ley es verdad y la ley es vida, la ley da luz. Por eso Juan 1:1, por eso Juan arranca como arranca. Juan 1:1, en el principio era la palabra era con Dios y Dios era la palabra. Y esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La palabra se hizo carne, la ley, la Torá de Dios salió de Dios y se hizo carne. Eso dice la Biblia, eso no es que se lo inventen por ahí. Lo que está escrito, por eso escrito está. Ahí usted no se encuentra solamente en Juan 8 eso, se lo encuentra también en el capítulo 3, en el capítulo 16. ¿Vamos bien? Haciendo un paréntesis ahí. Entonces, Romanos 9 me plantea un tema y me dice, verso 20, verso 19, alguno podrá decir entonces, ¿por qué nos culpa? Porque ¿quién puede resistir a su voluntad? Yo lo voy a leer desde el 16 mejor. Así que no depende del deseo del hombre ni de su esfuerzo, sino de Dios que tiene compasión. Romanos 9:17. Porque la escritura dice de Faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así Dios tiene misericordia del que quiere y del que quiere endurece. Alguno podrá decir entonces, ¿por qué nos culpa? Porque ¿quién puede resistir su voluntad? Pero antes de nada, oh hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? Dirá la vasija al alfarero, ¿por qué me has hecho así? No tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa una vasija para uso noble y otra para uso común. Dijimos que la masa es la misma. Dice Pablo, de esta masa tomó para hacer vasijas de honra, como esta, y toma para hacer vasijas de deshonra, pero es de la misma masa. ¿De cuál masa? Creo yo que es de su pueblo, porque viene hablando de su pueblo. De eso está hablando. Por eso no todos los que son de Israel son israelitas, y no todos los que son hijos de Abraham son hijos de la promesa. Pero es de la misma masa que tomó para honra y para deshonra. Por eso le estamos predicando al mundo. Casa de Israel, todos para mí, creo yo, todo este cristianismo son hijos de Jacob. Pero de esa masa está tomando vasos para honra y vasos para deshonra, porque usted les habla y no quieren escuchar, endurecen su corazón. ¿Por qué lo hacen así? Porque así dice aquí, porque la escritura dice de Faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios tiene misericordia del que Él quiere y el que quiere endurece. ¿Por qué? No sé. Esto lo dice de Él. Yo no soy quien para decir
¿qué hace el alfarero conmigo? Yo le ruego, rogarle todos los días, es lo que me toca a mí, decirle, Señor, hazme vasija para tu honra. No puedo hacer más. Si Él lo hace, es en su voluntad, no en la nuestra. Aquí dice, a nosotros, verso 24, 9:24, a nosotros, a quienes Dios ha llamado, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Judíos, casa de Judá, y de los gentiles, casa de Israel. ¿Usted por qué está diciendo eso? Porque en el verso 25 mete a Oseas. Así también lo dice Oseas. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y amada a la que no era mi amada. ¿Dónde está eso? Oseas 1, capítulo 1 y Oseas capítulo 2. Tan siquiera los dos primeros capítulos de Oseas para yo poder mirar por qué se llaman casa de Judá y casa de Israel. Porque llaman judíos y gentiles. Porque la casa de Israel se gentilizó. Dejó de ser su pueblo, pero en el lugar donde se le dijo, ya no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Eso dice Oseas. Él me está mandando para Oseas. A mí me toca obligatoriamente irme para Oseas y leer Oseas. Por eso Pablo está hablando con gente que conoce de Biblia. Romanos capítulo 7. Hablo con los que conocen de ley. ¿Sí dice así o no dice así? Sí. Por eso lo dice de capítulo 7. ¿Acaso no sabéis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley rige al hombre mientras empieza a hablar del tema. Él viene hablando del mismo tema, ¿sí o no? Amén. Por eso me manda Oseas, porque está hablando de un tema específico. No es lo que me parezca a mí como gentil, como colombiano, como griego. Tengo que leer a Pablo como está escrito. Pablo está diciendo no solo de los judíos, sino de los gentiles. ¿Pero cuáles gentiles? Los que está hablando en el verso 25, cuando mete a Oseas. Y sigue el 26 hablando de lo mismo. Serán llamados hijos del Dios viviente. Volvió y lo repitió. El 27. Y luego mete a Isaías, que eso lo leímos la vez pasada. Isaías viene hablando de lo mismo. Casa de Israel y casa de Judá. Como la casa de Judá quedó allí, la casa de Israel quedó regada por todas las naciones. Y dice, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente o un remanente será salvo. ¿De cuál? De su pueblo. ¿De cuál pueblo? De su pueblo que se gentilizó, que fue regado por todas las naciones y que lo está trayendo. Judá también, porque dice israelitas. Cuando habla de Israel, está hablando de casa de Judá y casa de Israel. Todos los judíos son salvos. Los cristianos hacen salvo a todos los judíos. Que ellos se salvan todos por promesa. ¿Dónde dice eso? ¿Cuál es la promesa? Ni siquiera sabe el cristianismo, ni siquiera sabe cuál es la promesa. Que no, nosotros salvamos por gracia y los de Judá, los judíos se salvan por promesa. Como quien dice que todos los judíos se salvan por promesa. Eso no dice aquí. Aquí dice, aunque Israel sea como la arena al mar, solo el remanente será salvo de los judíos y de la casa de Israel. Aquí es la casa de Israel que va a regresar a la casa del Padre, no a la casa de Judá, a la casa del Padre. ¿Cierto que sí? Vamos bien, ¿estamos de acuerdo? Eso dice Oseas, eso dice Isaías. Yo tengo que irme al Antiguo Testamento porque Pablo está sacando eso de las Sagradas Escrituras. Pablo dice que las Sagradas Escrituras están aquí atrás, el Antiguo Testamento. Se lo dijo a Timoteo, 2 Timoteo 3:14 al 16. Lo hemos discutido el tema ya. El verso, el capítulo 10 entonces me dice a mí, Pablo me planteó en el 9, me planteó que no es por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. ¿Cierto? Y me explica más o menos, me manda Oseas para que yo entienda el tema de por qué judíos y gentiles, y en Efesios también habla lo mismo, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son los ambos pueblos que hace uno? Está hablando desde Oseas y desde Isaías, de casa de Israel y casa de Judá. De ambos pueblos hizo uno. Yo pertenezco a la casa de Israel, que fue regada por todas las naciones, se gentilizó, por eso fue regada por todas las naciones, porque primero se salió del pacto. Cuando estaban en el pacto eran de su pueblo. Si salen del pacto son gentil, se convierte en gentil. Se convierte en esa persona que no quiere estar en el pacto. Eso es lo importante del pacto. Por eso el nuevo pacto, hay que hacer un nuevo pacto. Pero el pacto es el mismo. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Lo que viene de arriba. ¿Qué vino de arriba en el nuevo pacto? Jesucristo dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Viene arriba la autoridad. Vino de arriba, tiene que venir todo lo del nuevo pacto. Para hacer pacto, ¿qué se necesita? Cortar. Entonces, ¿qué se tiene que traer de arriba? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto no servía a cualquier ser humano. Cualquier carne aquí no servía. Cualquier ser humano no servía. Tenían que mandarlo de arriba. Por eso llaman nuevo pacto. Porque la palabra nuevo ahí, anothen en griego, como está en Juan 3, cuando le dice a Nicodemo, todo el que nazca de arriba, el que no nazca de arriba no puede ver el reino. Luego le dice, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar. Pero el que no nazca de arriba, el que no nazca de nuevo, dice la Reina Valera,
aunque el verbo ahí es anothen, es de arriba. El que no nazca de arriba no puede ver el reino. Entonces se necesita, para el nuevo pacto se necesita lo nuevo, es decir, que no está bajo este cielo. Porque todo bajo este cielo no hay nada nuevo, dice Eclesiastés. En este cielo no, bajo este cielo no hay nada nuevo. De arriba tiene que venir el cordero y la sangre. Por eso esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y el nuevo pacto, que es con la casa de Israel y con la casa de Judá, repite lo mismo. Mi ley la pondré en su mente y en su corazón, ya no está escrita en piedra, pero es la ley de Dios. Y luego dice que nadie enseñará más a su hermano. Nadie más le enseñará al hermano, porque Dios mismo les enseñará. Luego dice que yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es el pacto. Es el mismo pacto que está escrito aquí. Pero no es nuevo entonces. Sí, ¿es nuevo qué? Porque tienen que cortar carne que no corresponde a esta carne de aquí. Tiene que venir de arriba. La carne y la sangre tienen que venir de arriba. Por eso nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces Pablo me mete en el capítulo 10 y me empieza a hablar de la justicia. Y sigue, verso 1, hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel, sigue hablando del tema. Es para salvación. Porque testifico en favor de ellos que tienen celo por Dios, pero sin pleno conocimiento. Tienen celo por Dios, pero como que solamente tienen celo. ¿Por qué? Verso 3, porque ignoran la justicia de Dios. ¿Y de qué manera ignoran la justicia de Dios? Porque procuran establecer su propia justicia. Entonces, el problema no es la ley. El problema no es la ley aquí. O mejor dicho, sí es el problema la ley, porque es que ellos están haciendo la propia justicia de ellos y no se someten a la justicia de Dios. Es decir, sí tienen problemas con la ley de Dios. El mismo judaísmo tiene problemas con la ley de Dios, porque quieren establecer su propia justicia y no la justicia de Dios. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina de decir el verso 3? Dice, no se sujetan a la justicia de Dios. Ignoran la justicia de Dios, procuran establecer su propia justicia. Y enseguida dice, y no se sujetan a la justicia de Dios. Entonces ahí me habló de dos justicias, la de Dios y la suya propia. Ahí van dos justicias. Y luego dice el verso 4, porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo para justificar a todo el que cree, dice la versión mía. La 1960 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Porque la justicia de la ley, lo que está diciendo el verso 4 es, porque la justicia de la ley es conducirme a Cristo. ¿Para qué? Para justificar a todo el que cree. Entonces ya tengo tres justicias, la de Dios, la de los hombres y la justicia que es de la ley. Y explicamos la justicia de la ley con lo del tabernáculo. Tabernáculo, la justificación mía, la justificación por mi pecado, sucede adentro del tabernáculo, no por fuera. Y la justicia de la ley actúa por fuera del tabernáculo, porque me dice, tome un cordero y llévelo. Pero la justificación sucede adentro, como lo dijimos la vez pasada. Adentro del tabernáculo, en el atrio, es donde se sacrifica el cordero. Allá está también el lavacro, el coso de bronce, el cuenco de bronce para lavarse. Y en el lugar santísimo sucede algo, y en el lugar santo sucede algo, y en el santísimo sucede otro algo. Pero es dentro del tabernáculo. Si este es el tabernáculo, entonces la justicia de la ley no actúa adentro. El perdón mío es adentro, la justicia mía es adentro. Pero aquí está la justicia de Dios. Yo no puedo coger el corderito y llevarlo yo mismo, atravesar la puerta, meterme al tabernáculo, meterme al atrio y sacrificarlo. No me corresponde a mí. La justicia de la ley, ¿qué hace? Me trae hasta Cristo, me dice, pecador. Me muestra el pecado y me dice, ladrón. Entonces, ¿qué hago yo? Si me arrepiento y no quiero volver a pecar, no quiero robar más, entonces traía un cordero, ¿hasta dónde? Hasta la puerta del tabernáculo, hasta ahí me trae la justicia que es de la ley. Luego el sacerdote me recibe el tabernáculo y lo sacrifica, pero entonces la justicia de Dios es la que procede ahí, no afuera. La justicia de la ley me trae hasta acá. La justicia de la ley me trae hasta acá. Yo no puedo meterme al tabernáculo a sacrificar yo, ¿cierto? Entonces ya le corresponde a mí lo que es la justicia que es por la fe. Yo creo, yo vengo con esa fe y procedo en esa fe de que trayendo el corderito entonces me van a perdonar. Pero tengo que esperar que otro lo haga por mí. Ahora, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo actúa entonces la justicia que es por la ley ahí? Pregunta, estoy preguntando. Y no es retórica.
Alguien dígame algo. Por la fe. Sí, está la justicia de la fe que es por dentro. La justicia que es por la fe, toma el animalito, lo sacrifica y sucede. Lo que sucede dentro es por la justicia de la fe. La justicia que es por la ley, dice Romanos 10:4, me trae hasta Cristo para justificar a todo el que cree. Si yo ya sé que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces en esta manera mía, en esta actualidad 2025, la justicia de la ley, ¿cómo actúa ahí? ¿Cómo sería la justicia de la ley? Yo ya no hay tabernáculo, ya no hay templo, pero está la justicia que es por la ley. Yo no puedo ignorar la justicia de la ley. Lo que pasa es que vuelve y le digo, Pablo dice en Romanos 10, los judíos del judaísmo, o estos hermanos míos, están ignorando la justicia de Dios y están imponiendo su propia justicia. Por eso Pablo en el verso 4 y 5 me aclara cuál es la justicia de la ley y cuál es la justicia de Dios. Por ejemplo en el 5 dice, porque Moisés describe la justicia que habla la ley. El que hace estas cosas vivirá por ellas. Justicia de la ley. Pero la justicia que procede de la fe, dentro del tabernáculo, la de Dios, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto sería para bajar a Cristo. Verso 7, tampoco digas, ¿quién descenderá del abismo? Al abismo, eso sería volver a traer a Cristo de entre los muertos. Verso 8, entonces, ¿qué dice? Dice, la palabra está cerca de ti. ¿Dónde está eso? En Deuteronomios. ¿Vamos bien? Ojo, pero la pregunta mía es esta para el grupo. Ojo, la justicia que es por la ley, ¿cómo actúa? En la obediencia. En la obediencia. Por eso. ¿Pero hasta dónde actúa? Verso 4. ¿Hasta dónde? Verso 4. Hasta allí el... Verso 4. ¿Cómo dice el verso 4? Porque el fin de la ley es Cristo. La finalidad de la ley es conducirnos a Cristo, dice la versión mía. ¿Cómo actúa la justicia de la ley entonces? conduciéndonos a Cristo. Sí. ¿Cómo? En la obediencia. Más o menos en obediencia, pero ¿cómo? ¿Para qué la ley? ¿La ley es para qué? Para conducirnos, dice. Sí, pero atrasito, Para justicia. sí, pero atrasito en Romanos me decía, Pablo me decía, el propósito de la ley es este. Para mostrarme el pecado. Eso, para mostrarme el pecado. ¿Cómo actúa la justicia de la ley? Me muestra el pecado. La justicia de la ley me muestra el pecado. Me dice, esto es robar, no robe. Entonces, ¿cómo procede ahí? Entonces, porque yo sé que eso es pecado, ya quedo justificado. ¿Cierto que no? Entonces yo me arrepiento en el momento, me arrepiento. Ya quedé justificado. Yo tengo que ir ¿a dónde? A Cristo. A Cristo, a Yeshua. ¿Por qué? Porque Él quita. ¿Cierto que sí? Entonces la justicia de la ley me trae hasta el tabernáculo. El tabernáculo es Yeshua, es Jesús de Nazaret. Jesucristo es el tabernáculo. La justicia de la ley sigue trabajando de la misma manera. ¿Cierto? Lo que pasa es que antes me decía, traiga un corderito hasta la entrada. Traiga el cordero hasta ahí. Ahora yo sé que Jesucristo es mi cordero, el que quita el pecado. Es mi justicia, es mi justificación. Entonces yo vengo hasta Cristo y le digo, ¿cierto? Y me reconozco y me confieso. O sea, que la justicia de la ley. Pero ¿de quién depende el perdón? ¿De quién depende el perdón? Dependes de Él. Por eso está la justicia, por eso está la justicia de la fe. La justicia que es de Dios. Porque no depende de mí. Romanos capítulo 4. Lo dijimos la vez pasada. David, verso 6. David habla también de la dicha del hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Dice, dichoso aquel a quien Dios perdona sus maldades y cubre sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no cuenta el pecado contra él. No es que porque yo me arrepiento y entonces ya quedé justificado. No es porque me arrepentí. El Espíritu Santo actuó en mi vida y me dijo, usted es un pecador. Necesita a Cristo. Eso es, necesita a Cristo. Me conduce hasta Cristo. Entonces la justicia de la ley me muestra el pecado y me dice, vaya para donde Cristo, vaya para el tabernáculo y haga el proceso. Ahora, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera. Ya me lo contestó por allá atrás, ¿cierto? Por allá atrás me contestó, en ninguna manera. ¿Cierto? Romanos 6:15.
¿Pecaremos para que la gracia abunde? No, porque si estamos bajo la gracia, ya no pecamos. Pecamos es cuando estamos bajo la ley. Porque porque el pecado se enseñorea de mí. ¿No sabéis que el pecado, si usted le sirve a alguien, se hace esclavo de aquel a quien sirve? Del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. ¿La obediencia a qué? A la ley, el mandamiento. No es que la ley me salva, no, la ley me trae hasta Cristo. La justicia de la ley me trae hasta aquí. Pero desde la justicia de Dios, o de la justicia que es por la fe, la que me lava, la que me perdona, es Cristo. Cristo es la justicia de Dios. Cristo es la justicia que es por la fe. Pero la justicia de la ley es otra cosa y no puedo mezclar las dos cosas. Por eso es ese cristianismo que dice que la ley ya se acabó, están, ¿cómo lo dijeron? Palabras bonitas, hombre, están errados. Para no decir otra cosa, están errados, mete uno muchos dichos paisas y entonces sale uno, pues. Vamos bien, entonces Pablo ya me está hablando, mire como ya está, me está dejando claro todo el tema de la justicia, porque es que el tema de la justicia empezó muy atrás, capítulos muy atrás, empezó muy atrás. Entonces, de la justicia que es por la fe, dice, ¿quién subirá al cielo? ¿Quién bajará? No digas eso. Entonces me manda, ¿para dónde se manda? La palabra está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, con la boca se confiesa para salvación. Es decir, ahí está mostrando las obras, está mostrando la obra que está haciendo el Espíritu Santo, es su vida. La ley escrita en su mente y en su corazón está mostrando una obra. Con su boca lo confiesa, es decir, lo ejecuta, lo está haciendo. Pues la Escritura dice, todo el que crea en él no será avergonzado. ¿Dónde dice eso? Isaías 28, en la ley, en sus profetas. No hay diferencia entre judío y griego. ¿Quiénes son los griegos? Dijimos desde el capítulo 1 en Romanos. Pablo escribe a Romanos, no solo el judío, sino el griego. Porque es que hay un judío que es judío de nacimiento y hay unos griegos que se volvieron judíos y se llaman judíos prosélitos. Entonces, Pablo está hablando de los judíos y los griegos. Ya que uno mismo es Señor de todos y es generoso con todos los que lo invocan. Con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El que invoque el nombre del Señor. ¿Qué significa invocar el nombre del Señor? ¿Qué significa invocar el nombre del Señor? Eso es lo que yo tengo que preguntarle. ¿Dónde dice el que invoque el nombre del Señor será salvo? Joel 2:32. ¿Sí o no? Ah, unas sodas. Joel 2:32. Ay, muchachos, estamos buscando. Joel 2:32. Eso estaba desde ayer pedido y no les dio la gana de traerlas ayer por la mañana. Ya está pago ese rato. Joel 2:32. Entonces, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué nombre del Señor se conocía en Joel 2:32? No, así, no tienen que buscarlos. Dígame así. En Joel 2:32, ¿qué nombre se invocaba? Pues a Jesús. No. Digo yo. ¿A quién? Yahweh, Jehová. ¿Sí me hago entender? Ahora nosotros conocemos un nombre dado a nosotros bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre. ¿A cuál conocemos nosotros? A Yeshua, a Jesús de Nazaret. ¿Sí o no? Entonces dice, el que invoque el nombre del Señor, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Invocamos Yahweh o invocamos Yeshua o invocamos a Jesús de Nazaret? ¿O es lo mismo? ¿O es lo mismo? ¿O es el mismo Señor? Es el mismo. Hay gente que tiene un Señor distinto. Hay gente que tiene un padre distinto a un hijo. Ahí van a tener un problema grave, porque entonces o invocan a Jehová, porque ellos dicen que Jehová, el padre se llama Jehová y el hijo se llama Jesús. Entonces, ¿a quién invocan pues? ¿Sí me hago entender?
Hay gente por ahí, religiones que tienen un padre por allá y otro hijo por allá. Y el padre se llama Jehová y el hijo se llama Jesús. Ay, se ha vuelto la cabeza. Entonces dice Joel 2:32, Quiero retroceder. el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Pero en Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, y es Jesús de Nazaret. Entonces, ¿invocan Jehová o esa gente que tiene por ahí un padre y un hijo aparte, el uno del otro? ¿Cómo hacen? No sé. Bueno, ellos harán de alguna manera. Ellos se desenredarán. ¿Qué significa Yeshua? Salvación de Yahweh. Yahweh salva, ¿sí o no? Entonces, estamos bien. Invocar el nombre de Jesús, de Yeshua, de Jesús de Nazaret, es decir, Yahweh salva, o la salvación de Yahweh, o de Jehová. Cuando decimos Jesús de Nazaret en español, o en un español, ni que es español, es un griego latín transliterado ahí con el nombre de Jesús, porque lo transliteraron. Cuando invocamos Yeshua, ¿qué estamos diciendo? La salvación de Jehová, la salvación de Yahweh, o Yahweh salve, o Jehová salva. Estamos invocando su nombre, pero ¿qué significa invocar entonces? Lo que me han enseñado es algo que tengo adentro, invocar, Cierto. sacar lo que yo tengo dentro de mí. Entonces, ahí la palabra invocar, ¿qué conlleva? Decir no. Pero solo decir. No. Eso es lo que yo quiero hacer énfasis. Solo decir. Sacar de adentro lo que... ¿Sí o no? Y hacerlo, hay que hacerlo. Solo eso. Hay que decirlo y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Yo voy a buscarlo aquí, aprovechar esto. Entonces dice aquí. Esto me metió la propaganda. Siempre me mete la propaganda, ese sinvergüenza cosa. Joel 2 ¿qué? 3:32. 2:32. Cualquiera que invoque el nombre del Señor escapará. El que invocare. Que en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como el Señor ha dicho. Dice, Y en los que quedaren, Dice- a los cuales el Señor habrá llamado. dice, en hebreo, kará, llamar fuera, propiamente, llamar por nombre, pero usada en una variedad de aplicaciones: aclamar, anunciar, celebrar, clamar, contar, convidado, convidar, convocar, decir, dictar, encuentro, gritar, grito, intimar, invitar, invocar, leer, llamar, llevar, nombrar, nombre, pedir, perpetuar, poner, predicar, pregonar, predicar, ojo, presencia, proclamar, profetizar, promulgar, publicar, renombre, traer, dar voces. Diccionario Chávez, invocar, convocar, llamar por su propio nombre, proclamar, invitar, shemó, lograr, shemó, sigue, invocando, bueno, en fin, llamar, aclarar, repetir. Esto está hablando de predicar y proclamar, está hablando de todo eso. Entonces yo cuando invoco no es solamente como de pronunciar, sino de predicarlo, de aclamarlo, de anunciarlo a las naciones, a las personas. Y es como lo que hemos hablado de creer. Creer, las gentes piensan que creer es un sentimiento que le nace en la barriga, o yo no sé en dónde, por aquí, y que les nace, yo creo, y solamente se quedan con un sentimiento de creer. El creer conlleva la obediencia, Una acción. una acción. Entonces, ahí está el 10, el verso capítulo 11 entonces, para que avancemos un poco. El capítulo 11. Dice Romanos capítulo 11. ¿Quién tiene la 1960 para que lo lea? ¿Sí? El 11, ¿quién lo lee? Vea, anímese, siga, lea. ¿Hasta el final o qué? Un pedacito, hasta el 10 tan siquiera. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Espera un momentico, téngamela ahí. Ojo, no ha desechado Dios a su pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? A los que de antemano conoció. Eso dijo en Romanos 8, ¿sí o no? A los que antes conoció, a estos llamó. A los que llamó, a estos justificó. A los que justificó, a estos
glorificó. A los que de antemano conoció. ¿Quiénes son los que de antemano conoció? Viene hablando del tema, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Su pueblo Israel. Y vuelve y menciona el capítulo 11. Siga, hermano. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ventico, ponle cuidado. ¿Qué se está presentando aquí? Está contando la historia de quién? De Elías, De ¿cierto? Elías. ¿Qué dijo Elías? De Elías y Israel. Dice que El 3 dice, Señor, han dado muerte a tus profetas, han destruido tus altares, solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Qué es la queja de Elías ahí? La queja de Elías ahí es que, Señor, ese pueblo todo se perdió. No quede sino yo. Ese pueblo se perdió. Intrigo. Como decía una mía, ¿quién le decía así? Yo me acuerdo un viejito. Intrigo. Se perdió, eso está diciendo Elías. Se perdió ese pueblo, a todo mundo mataron, se acabó la adoración ya, hasta sus altares lo tumbaron. Pregunta. Elías, ¿a quién le profetizó? Elías fue profeta ¿para quién? Para las 10 tribus de Israel. Para la casa de Israel, para las tribus del norte, ¿sí o no? Del norte, profeta. Elías no fue profeta para el sur, para Judá. No fue profeta de Judá, no. Y Elías era profeta para la casa de Israel. La casa de Israel, ¿qué pasó con la casa de Israel? La que se gentilizó y el Señor los sacó de su tierra y regó toda la tierra con la casa de Israel, la sembró la tierra con la casa de Israel. Pregunta, miren lo importante de los contextos. Elías dijo, Señor, toda la casa de Israel, lo voy a agregar, eso ya lo estoy agregando yo, porque está hablando de ese tema, se perdió. Toda la casa de Israel se perdió. ¿Cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. ¿Sí o no? ¿De dónde? De la casa de Israel. El remanente. De la casa de Israel todavía hay un remanente. No está hablando de Judá, está hablando de la casa de Israel. ¿Sí o no? O leemos o lo leemos. ¿Lo vamos a leer a Reyes o qué? ¿O no? No hay necesidad. ¿Sí tienen la historia o no tienen la historia? Primera de Reyes 18. Primera de Reyes, O si quiere la vemos después, pero... Primera de Reyes 19, tan siquiera. ¿Ah? O si quiere avance y después... No. Es que aquí lo importante es leer de dónde. Primera de Reyes 19:10. Primera de Reyes 19. Porque es del 18. 19:10. Bueno, el del 18 está bueno. 18:20. Elías, le voy a leer un poquito yo aquí, un momentico, para que ustedes lean allí. 18:18. Respondió, bueno, el 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Envía ahora y junta a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la casa de Jezabel. ¿Quién era Jezabel? La esposa de Acab, la que mandaba en el reino. Vea. Lea pues ahí. Primera de Reyes capítulo 19. Tan siquiera desde el 9.
Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahí está. Ahí estamos, ¿sí o no? Ahí está la historia. Usted se devuelve un poquito y se entera de por qué. Por ahí leí un pedacito atrás. Cuando se juntaron los Baales, los profetas de Baal y todo esto. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Ojo, si usted sigue leyendo desde más atrás, cuando tenga tiempecito, Primera de Reyes, léalo para que vea cómo el reino se divide y qué es lo que está aconteciendo ahí. Ok, entonces dice Romanos 6. Está en Romanos 6, vea. De 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras, y de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Ojo, siga. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Bueno, téngalo ahí un momentico. ¿De quién está hablando aquí? Ojo. Estás hablando del pueblo judío. Póngale, présteme atención aquí, verá. Póngale cuidado, vea. Le voy a leer el verso 6, porque la Reina Valera lo pone como muy confuso a veces. Así, si es por gracia, ya no es en base a las obras. Si fuera por obras, la gracia ya no sería gracia. ¿Qué pues? Israel no alcanzó lo que buscaba, sino que los elegidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Entonces llegan el cristianismo y me coge este verso. Me dice, vea, Israel no alcanzó lo que buscaba, sino que los elegidos lo alcanzaron. Esos somos nosotros, los gentiles, que no tenemos nada que ver con Israel, y nos salvamos porque somos una iglesia nueva. La iglesia de Cristo, y bueno, y en fin, ¿cierto? Pregunta. Dice, los de Israel no alcanzó lo que buscaba. ¿Por qué no le alcanzó lo que buscaba? Por desobedientes, ¿cierto? Pero mire lo que dice. Mire cómo dice, como está escrito: Dios les dio espíritu de sopor, ojos que no ven y oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Yo lo voy a tomar hasta el 2025, hasta mayo del 2025. Hasta el día de hoy todavía tienen ojos que no ven, oídos que no oyen, todavía los tienen. Pregunta. Está hablando cuando dice que Israel no alcanzó, sino que los elegidos sí lo alcanzaron. ¿Está hablando de una gente distinta a Israel o el remanente elegido que sí fue elegido? Del remanente. ¿De qué está hablando el tema? ¿Sí o no? Él viene hablando de un remanente. Por eso dice Pablo, toma el ejemplo de Elías.
Elías le dijo, Señor, se acabó. Ya se acabó este negocio, a todo el mundo mataron, no quede sino yo. El Señor le dice, queda un remanente de 7,000. Y ojo que ese 7,000 es un símbolo, es simbólico. Porque podían haber sido 6,000, podían haber sido 8,000, podían haber sido 7,001. ¿Por qué dice 7,000 cerrado? Porque es simbólico. Ese 7,000 es de una cantidad de gente que no son 7,000, son muchos más. Es simbólico. El 7 es perfección, ¿sí o no? Entonces me he guardado a los perfectos. Ojo, de su remanente, de su pueblo, un remanente de su pueblo. Entonces cuando dice que pues no alcanzó, Israel no alcanzó lo que buscaba, sino que los elegidos, o sea, que aparte de Israel, no Señor, del mismo remanente, del mismo pueblo, un remanente, esos son los elegidos. ¿Por qué no lo alcanzaron? Y el problema aquí arranca desde Romanos 10. Romanos 10:1, hermanos, en el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque testifico en favor de ellos que tienen celo por Dios, pero sin pleno conocimiento. Verso 3, ¿por qué? Porque ignoran la justicia de Dios, procuran establecer la suya propia y no se sujetan a la justicia de Dios. Mire que desde el capítulo 10 me está diciendo, ¿qué pasa con este Israel? ¿Qué pasa con este cristianismo? O sea, que aquí ya hablamos de judaísmo y el cristianismo lo tomamos en el mismo nivel. Hasta el día de hoy, judaísmo y cristianismo tienen ojos vendados, ojos que no ven y oídos que no oyen. Tienen espíritu de sopor, dice aquí. Como está escrito, Dios les dio espíritu de sopor al judaísmo y al cristianismo, que hacen parte de Israel, casa de Judá y casa de Israel. Hasta el día de hoy, judaísmo y cristianismo, aquí los tratamos en el mismo nivel. De ellos hay un remanente. ¿Qué es la diferencia de este remanente con el resto, con el grueso del grupo? ¿Cuál es el problema del grueso del grupo? Romanos 10:3. ¿Cuál es el problema del grueso del grupo? ¿Qué dice Romanos 10:3? ¿Ignoran qué? De Dios. Quieren poner la suya propia. ¿Sí o no? Y no se sujetan a la justicia de Dios. Ese es el problema del judaísmo, ese es el problema del cristianismo. El remanente, ¿en qué se distingue? En que hace lo contrario. ¿Qué sería? Lo contrario a lo que dice en el verso 3 del capítulo 10. ¿Sí o no? Eso se predica aquí. Eso es lo que se predica aquí. Dejemos de estar estableciendo nuestras propias justicias. No es como a mí me parezca, es como Dios lo ordena. Si dice Shabbat, es Shabbat. Shabbat comienza viernes a las 6, sábado, termina el sábado a las 6. No es el miércoles, no es el jueves. Si le dice que no coma cerdo, no coma cerdo. Eso no es comida. No se meta eso a la boca. Eso no es comida. Pao, pao. O hasta en la boca. No coma eso. Eso no es comida. Pao, pao. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? ¿Sí hace así o no así? ¿Usted por qué le enseña a su niño que si está metiendo una piedra, una mierda del perro, se fue para allá y cogió una mierda del perro y se está metiendo en la boca? Usted le dice que no se coma eso. Y si la Biblia le está diciendo que es comida y que no es comida, ¿qué distinto hay? Hay que diferenciar. No es comida, no es comida. ¿Para qué se pone a pleitar con lo que no es comida? Le están diciendo, pao, pao, eso no se come. Eso enferma. Eso enferma. Eso también. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Señor. Si le dicen que es día de reposo, es día de reposo. Si le dicen que no es comida, no es comida. Si le dicen no robe, no robe. Si le dicen no adultere, no adultere. Si le están diciendo que no lo haga y le están diciendo haga esto, le están diciendo no haga, pero también le dicen haga. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Todo el que peca infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. ¿Qué es pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Porque también la Biblia dice haga. Hágalo. ¿Cierto? La palabra también dice hágalo. También hay que hacerlo. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo demanda? Dios, la justicia de Dios. Vea, el micrófono. ¿Qué decía un amigo qué? Me decía un amigo a mí que
que cuando no iba a culto, que eso era bueno, y que cuando no iba a culto ya me era pecado. ¿Cómo se puede interpretar eso Ir a ahora? culto es bueno. Sí, y yo me quedaba en la casa viendo Y, televisión, no hacerlo bueno, entonces era pecado. ya me era pecado. ¿Eso cómo se llama? Puede ser. ¿Obras de ley o cómo lo vemos nosotros ahora? Puede ser que ir a culto sea bueno y no hacerlo sea pecado, ¿cierto? La pregunta es esta, muchacho. En Hebreos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Congregarse es bueno. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es una costumbre, pero es bueno. ¿Cierto que sí? Dios me manda a mí a congregarme ¿frente a qué? ¿O en qué situaciones? Pues aquí en la Biblia. Eso es lo que yo tendría que mirar. Porque esa pregunta suya está muy interesante. Porque Hebreos dice, no deje congregarse como algunos tienen por costumbre. Pues Costumbre. congregarse como en ir a adorar a Dios. Pero pienso yo. cuando, ¿cómo dice la ley, qué día me congrego? Pues el Shabbat. Se No, congregaban, en ese no, día iban a la sinagoga a no aprender. propiamente. Los judíos se empezaron a reunir en Shabbat, cuando estaban por allá por fuera en Babilonia. Se inventaron las sinagogas y empezaron a reunirse porque no había templo. ¿Se reunían dónde reunían? En las casas, Antes de las sinagogas. No, antes de la sinagoga, pues en el templo. no. Se congregaban en Shabbat, sí, en sus casas. ¿Para qué? Para hacer Shabbat, ¿cierto? Ahí, en su casa se reunían en Shabbat. ¿Para hacer qué? Shabbat. ¿Qué hacían en Shabbat? Descansar. Descansaban. Hacían una cena de Shabbat, se reunían en torno a la mesa, en torno a familia, ¿cierto? Se congregaban en sus casas. Listo, ahí tenemos una, en Shabbat. Es más, el maná caía desde el viernes para que usted no tendría que salir afuera a buscar maná, para que se quedara en su casa, reunido, congregado. Listo, tenemos la primera. Siguiente vez cuando dice que se congreguen, ¿en torno a qué? ¿Al qué? ¿Al tabernáculo o no? ¿Cuándo? ¿En qué ocasiones? ¿En qué? En las fiestas. En las fiestas. Ah. Entonces, ¿cómo dice Levítico capítulo 23? ¿Cuál es la primera santa convocación? ¿No lo hizo? Shabbat. Levítico capítulo 23. ¿Sí o no? Hablando, haciendo un paréntesis con lo que dice aquí el compañero. ¿Es ir a culto, es ir a misa o es juntarme, es congregarme en torno a qué? Levítico 23. Eso leo yo. Es decir, los judíos empezaron a congregar todos los sábados en la sinagoga porque los deportaron, los sacaron, cogieron esa costumbre y está bien, es una costumbre sana. No hay problema. En Shabbat se reunían y Pablo lo seguía haciendo. Jesucristo lo hizo. Ahí dice Lucas capítulo 4. Jesús de Nazaret fue a la sinagoga como era su costumbre. Pero en torno a qué? ¿Ah? Para festividades se reunían donde el Señor había puesto su nombre, o sea, Eso, donde él. donde él había ordenado. Eso. Ahora, donde él puso su nombre. Me gustó eso. ¿Lo puso en dónde? En el tabernáculo puso su nombre. Luego en el templo puso su nombre. Ya no hay tabernáculo, ya no hay templo. Ahora, ¿dónde está puesto su nombre? Nosotros somos templo. Nosotros somos templo. La vestidura del sumo sacerdote tenía varios accesorios. Había uno que se ponía aquí una mitra, ¿para qué llama? Una cosa aquí, una diadema. ¿Qué decía aquí? Santidad a Jehová. De derecha a izquierda. Ah, sí, aquí por acá. Santidad a Jehová, a Yahweh. Santidad. Aquí. Tenía la frente marcada ¿cómo? ¿Cómo? Santidad. La frente marcada. Le pusieron una marca en la frente.
y le pusieron una marca en la mano. Deuteronomio 6, 18, no sé. Dice, estos mandamientos que yo pongo delante de ti. 6, 8. Esos mandamientos que yo pongo delante de ti. Deuteronomio 6, 6, 8. Los atarás a tu mano y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente, dice la Biblia mía, como una marca. Le tienen miedo a la marca del anticristo porque viene a marcarlos en la frente o en la mano derecha. Pero el anticristo, el Satanás, está copiando de lo que ya Cristo de lo que el Eterno ha mandado desde antes, siglos, años, miles de años atrás. ¿Qué significa que en la frente diga santidad a Jehová, a Yahweh? ¿Qué significará eso? Que nuestra mente está ¿cómo? ¿Cierto? ¿Pensando en qué? En ella, Pensando en la santidad. que tenemos que perseverar en eso. ¿Qué es santidad? ¿Qué? Apartado. ¿Apartado de qué? De pecado. De pecado, apartado de las cosas del mundo. ¿Y cómo se apartan? ¿Mediante qué? Mediante la obediencia. ¿Por qué? ¿Y dónde dice eso? Deuteronomios 4. Levíticos 18:5. ¿Cómo dice? Levíticos 18:5. Deuteronomios 4:1. ¿Cómo dice? Ahora pues, Vea, oh vea. Israel, Ah, dice Deuteronomios 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios ¿y cómo de vuestros padres ¿Cómo os dice da. Levítico 18:5? ¿Quién lo encontró? Póngalo cerquita al micrófono, que yo le quité. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Haciendo esto vivirá. Esa es la justicia que es por la ley. Santidad de Jehová. Santidad de Jehová. ¿Dónde está su ley? En mi mente, escrita en mi corazón. El Señor en Éxodo 20 dio su palabra y dijo Jehová, Yahweh, estas palabras al pueblo, y empieza a dar las 10 palabras, lo que llamamos 10 mandamientos. Señor, no aguantan más, no son capaces de soportar eso. Entonces las escribió en piedra. Ahora, ¿qué hace el Señor? Ya no las escribe en piedra, ahora están escritas. ¿Cierto que sí? Más o menos así. Son 2 tablas que están dentro del arca, en el lugar santísimo. El arca, esta arca que está aquí, tiene 2 pulmones, 2 tablas. Quédese sin pulmones para que vea cómo va a vivir usted. ¿Sí o no? ¿Qué le va a pasar? Obvio. Porque estos mandamientos que yo pongo en ti te dan vida. Hay vida en ellos. Están en mi mente y en mi corazón, en mi arca. Las 2 tablas de la ley ya están escritas aquí. Eso dice el nuevo pacto. ¿Quién escribe la ley en mi mente y en mi corazón? ¿Quién las escribe? ¿Quién lo escribe? ¿Quién lo hace? El Eterno, su Santo Espíritu. Ezequiel 36, 27. Pondré mi Espíritu Santo, de mi Espíritu en ellos. Pondré de mi Espíritu en ellos y haré que anden en mis preceptos y en mis estatutos. La Biblia mía dice en mis mandamientos. ¿Sí dice así o no dice así? Ezequiel 36, 27. ¿Cierto que sí? El Espíritu del Eterno, el Señor escribe con su dedo en mí, lo escribe Él lo escribe. Pero yo lo tengo siempre, ¿qué? Presente. Lo pongo aquí y lo ejecuto con mis manos. Por eso hay una marca aquí y hay una marca aquí. Porque yo lo tengo aquí, pero lo ejecuto. En obediencia, muéstrame tu fe sin obras. La fe sin obras está muerta. No es de bla, 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 que yo creo en Dios, que yo lo amo. Porque si lo amo, guardo sus mandamientos. Juan 14, 15. Juan 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso no es de bla, bla, bla.
o de yo sentir que ya lo tengo aquí, ay, yo siento a Dios. Oye, es que yo ayer fui al culto y lo sentí tan hermoso. Claro, excelente. Se le abona pues el sentir, pero no es de sentir, Que lo que siente es gozo. es de conocer. No es de sentir, sino de conocer. Porque por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. Oseas 4:6, me parece. Y en esto que se gloríes en esto. En conocerme. ¿Sí o no? Isaías 9, algo. ¿Vamos bien? Entonces, aquí vamos, aquí nos van llevando nos vamos llevando en una camilla, nos van llevando en camilla. Los amigos nos llevan en camilla. Entonces, ¿qué pues? Israel no alcanzó lo que buscaba. ¿Por qué? Porque lo buscaba según su justicia. Sino que los elegidos ¿de dónde? De Israel. Lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Hasta el día de hoy, Dios les dio espíritu de sopor, ojos que no ven y oídos que no oyen. Hasta el día de hoy todavía, la casa de Israel, esos hermanos hijos de Jacob que están allá afuera, ese cristianismo que está allá afuera, todavía tienen venda en sus ojos. ¿Qué sigue diciendo? Verso 11. ¿Quién más va a leer? 11:11. Allá siempre tocan los nombres difíciles. Ponga el micrófono para el otro. Ah, eso ahí, en esa punta, sí. No. A ese, por favor. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defeción la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos salvos algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Señala un momentico. Ojo. ¿Ha tropezado para quedar caídos? De ninguna manera. Pero por su caída vino la salvación. Por la caída de ellos vino la salvación a los gentiles. ¿Por la caída de quién? De Israel. ¿Cuándo cayó? No, a Israel. ¿Cuándo cayó? ¿Cuándo cayó Israel? Cuando desobedieron. ¿Dónde está eso? Primera de Reyes. O bueno, desde atrás. Porque ellos fueron advertidos desde Deuteronomios. Moisés, desde antes que entraran a la tierra poseída, a la tierra prometida a poseerla, ya desde atrás les advirtió que iban a fracasar porque iban a abandonar el pacto. Desde atrás les advirtió y les dijo, y el Señor los va a sacar de la tierra, pero en el lugar a donde los esparza, si ustedes se regresan al Señor, se arrepienten y claman a Él, el Señor va a volverlos a traer. ¿Sí o no? Está advertido desde Deuteronomios. Cuando Salomón edifica el templo, da unas palabras semejantes a estas. Hablando del templo, le dice, para el que orare en dirección a este templo, y que cuando reconozcan, porque vas a sacar a tu pueblo, lo vas a sacar de la tierra, a causa de su pecado, pero de donde los lleves, los volverás a traer. ¿Por qué dice Pablo aquí? Lo voy a leer textualmente. Por su caída vino la salvación a los gentiles. Porque resulta que hay una promesa dada a un hombre. ¿A cuál hombre? A Abraham. Muy bien. ¿Qué le prometieron a Abraham? ¿En quién? En su simiente serán benditas todas las naciones. Sería padre de multitudes. Sería padre de una gran nación, también le dijeron.
Le dijeron, de sus simientes saldrán reyes, saldrán naciones y reyes. También le dijeron, ¿sí o no? Eso mismo se les llegó a Efraín, a la casa de Israel, el que quedó con el nombre. El hijo menor fue el que quedó con el nombre de Israel, porque fue el que recibió la primogenitura. Entonces, por la defección, por la caída de Israel, se bendijeron todas las naciones. Se bendijeron los gentiles. ¿Por qué? Porque la casa de Israel fue dispersa por todas las naciones. ¿Sí o no? A causa del pecado. Ahora, y si su caída es para riqueza del mundo y su defección riqueza para los gentiles, ¿cuánta mayor riqueza traerá su plenitud? Pregunta. Ojo, vuelvo a leerlo. La caída fue una riqueza para el mundo. La defección, riqueza para los gentiles. ¿Cuán mayor será su plenitud? ¿Qué quiere decir Pablo ahí? ¿Cómo dice el 12? ¿Cómo dice el 12 en 1960? Aquí tiene el micrófono. Eso, léalo ahí, por favor, el 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Ah, bueno, plena restauración. Me encanta, mejor todavía. ¿A qué está hablando? ¿De qué está hablando? Plena restauración. ¿Sí o no? Restaurar. Si está hablando de restaurar, es porque algunas veces subieron y fueron, ¿cierto? Porque si no, no diría restaurar, con el prefijo re, volver a. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? No creo. Me parece que es así. Volverlo al lugar, volver las cosas a donde estaban. Si este pocillo se vuelve viejito, se daña, entonces yo lo mando a restaurar para que regrese a la condición primera. Y en la restauración hay que lavarlo, Y en esa restauración no es sino un proceso. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿sí está hablando de las dos casas o no? Ojo, en la casa de Israel se volvió gentil. El pueblo de Israel se dividió en dos, casa de Judá, casa de Israel. Lo vimos desde el capítulo 9. ¿Sí o no? Él tocó a Oseas, tocó a Isaías porque viene hablando del mismo tema. Ahora, esa caída de Israel, esa separación que hubo ahí, ese fracaso que hubo ahí, fue para que ellos se quedaran fracasados, divididos para toda su vida. No, eso fue para que los gentiles fueran ricos, aprovecharan la riqueza. ¿Cuál riqueza? Que la casa de Israel fue dispersa por todas las naciones, porque tiene que cumplir una promesa que le dio a un hombre, que en sus simientes serían benditas todas las naciones. Por eso Pablo en Efesios vuelve y repite en el capítulo 2, va a decir unas cosas semejantes a estas mismas. Por eso para finalizando el capítulo 2 dice, de ambos pueblos hizo uno. No son cualquier gentil, son gentiles que alguna vez fueron casa de Israel, en simiente, por promesa. Y aún si no tuvieran ni una gota de sangre, ni un ADN, ni una, ¿cómo se dice? Una cosa del ADN, el ADN lo miden es que en alelos o no sé qué, ni una pizca de ADN. Aún así, Yeshua les da la oportunidad de ser pertenecientes a su pueblo, pero tienen que ser injertados, y eso es lo que va a hablar aquí Pablo, porque de ese mismo tema viene hablando. Efesios capítulo 2 está tocando el mismo tema. Hay gente por ahí que dice, es que está la iglesia. La iglesia, sí, claro, la iglesia, la congregación de él, que aparece desde Éxodo capítulo 12. Di a la congregación de los hijos de Israel. Desde ahí viene su iglesia, su congregación viene desde ahí. Señorita, Dina Fernanda, ¿le regala café, por favor? Sí. Pásale que sí le compañero. Sí. ¿Pero van a entrar al día? Me avisa.
Como que va a calentar algo en el horno, no sé qué. Ahorita después de las 6. Ah, ya son las 6. Bueno, ojo. Ojo, estamos leyendo despacio. Hágame un favor ahí, señorita, póngale pausa ahí. Usted sabe darle pausa sin pararlo. Señorita de Decom. Muchas gracias, compañera. Bueno, mire, vamos bien. Yo vuelvo y digo lo mismo, vea, al grupo. Ojo, si yo quiero saber qué está diciendo Pablo en Romanos 11:11, no lo puedo buscar en Romanos 11:11. Si yo quiero saber Pablo qué está diciendo en Romanos 11:12, no lo puedo buscar en Romanos 11:12. Tengo que preguntarle a Romanos 11:1, tengo que preguntarle a Romanos capítulo 10, tengo que preguntarle al 9, al 8, al 7. Si usted quiere saber qué está diciendo Pablo en Romanos 11:13, no le pregunte a Romanos 11:13, pregúntele a Romanos 11:1, a Romanos 10, capítulo 9, capítulo 8, capítulo 1. Sí, cierto. Hemos aprendido eso, a leer desde el principio, porque es una carta, eso no es una historia que él escribió por tiempos, que primero escribió una cosa y a los años escribió otro pedazo, o no escribió por capítulos. Él no dijo, capítulo 1, tema tal, y luego en el capítulo 2 cambió de tema. Él tiene un tema desde que inicia, tiene una idea en su mente, y en la carta la describe hasta que termina. Pero él comienza a hablar de esto del 8, más o menos, ¿cierto? Él viene a hablar, vuelvo y le digo, es que Pablo en todas sus cartas, él comienza con una introducción, con un saludo. Pero la combinación del tema que trae... Eso, pero por eso, lo que pasa es que él va a hablar de un tema, central, pero él da unos preámbulos para que yo entienda más o menos de qué va a hablar, para que cuando él habla del tema, ya me dio aquí como los cimientos, como les decía yo. Si yo voy a colocar la tercera hilera, la cuarta hilera de esa pared, yo tengo que poner primero la primera. Para poder poner la quinta hilera de adobes, tengo que poner la primera, la segunda, la tercera, para que pueda poner la quinta. Entonces Pablo viene subiendo así de niveles. Por eso me habló de la justicia desde antes. Para poderme aquí injertar al pueblo, a ustedes como gentiles, como olivo silvestre, que nos va a injertar el natural, tiene que hablarme primero de la justicia. ¿Qué es la justicia? Para hablarme de casa de Israel y casa de Judá, ¿para dónde me mandó? Como dice Oseas, dice él. Como dice Oseas, como dice Isaías, como dice Joel, como dice... No, es que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver aquí. Hombre, por Dios, ¿cómo me van a decir eso? Para entender la diferencia Eso. de la ley y la ley. Eso. Entonces Pablo está haciendo eso. El tipo no se saca cosas debajo de la manga. Vea, le voy a hacer para hacer una servilleta, vea. No tengo nada en las manos, vea. ¡Tarán! ¡Tú! No apareció. No, él no es así. Eso no hace Pablo. Ningún escritor del Nuevo Testamento saca cosas debajo de la manga que aparecieron de repente. Todos tienen que apoyarse en las Sagradas Escrituras. Se llama Antiguo Testamento, para nosotros se llama Antiguo Testamento. ¿Vamos bien? Bueno, ¿cuánto llevamos de grabación? 1 hora y 18 minutos. Bueno, grabemos tan siquiera hora y media, pues. Mire, vamos entonces. Llegamos hasta el 16. Ahora, sí, no, vamos hasta el 11-16, pero préstame atención aquí. Con la esperanza, gentiles, 13, a vosotros hablo, como soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. ¿A qué gentiles se refiere? A los que ya me mencioné aquí atrás, a los casa de Israel. ¿Dónde me explicó eso? En el capítulo 9. Romanos capítulo 9. Dice, verso 24, a nosotros, a quienes ha llamado. ¿A quienes ha llamado? No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Verso 25, así también dice Oseas. Es decir, Pablo me está diciendo, ¿cuáles son los gentiles que son llamados con los judíos? ¿Cuáles? Los que están en Oseas. ¿Cuáles son los gentiles que están en Oseas? Vaya, pregúntele allá a Oseas y verá que le va a decir que había en una casa de Israel 2 hermanas, pero de esta se divorció y le dijo,
se gentilizó. Por eso pasa por Oseas. Y usted sigue leyendo y lo pasa por Isaías. ¿A qué gentiles es Pablo apóstol? Pregunta de examen final. 5 puntos para esta pregunta. Hechos de los Apóstoles, le doy la pista. Hechos de los Apóstoles. Cuando los Hechos de los Apóstoles relatan que Pablo llegaba a una población a predicar el Evangelio, ¿a dónde iba Pablo a predicar el Evangelio? ¿Al parque? A las sinagogas. ¿Sí o no? Eso dice Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué Pablo, si era apóstol a los gentiles, por qué se iba para las sinagogas a predicar? Porque ahí estaban los gentiles que estaban creyendo. Estaban. Es que vean, es que el micrófono bien lejos no escucha, hermano. Vuelva a repetir, hermano. Vuelva a repetir, hermano. Porque sabía que qué. Porque sabía que en las sinagogas se reunían los gentiles para escuchar a Moisés o escuchar la ley. Entonces ¿Sí o no? sabía que ya los iba a encontrar. Ahí los iba a encontrar, no los iba a encontrar en el parque. Porque en ese día, en esos tiempos, no había Biblia. Todo el mundo no tenía Biblia. Ahí hay un poco de gente que anda con la Biblia bajo el sobaco así. Y están en los parques. Y bueno, y hay unos viejos por ahí mirando muchachas. Y tienen la Biblia bajo el sobaco. Yo los he visto. Yo los he visto. La tienen ahí bajo el sobaco y está muy bien, pero al menos tienen ley. Van a ser juzgados por la ley, por la que tienen bajo el sobaco. Entonces, ojo pues, vea. Pablo llegaba donde la gente buscaba de la palabra. ¿Dónde iba a llegar? A las sinagogas. Cuando ya la sinagoga, los principales de la sinagoga le ponían problema porque querían contrariar a Pablo cuando le mostraba que Yeshua era el Mesías prometido. Y ellos decían que no, entonces empezaron un pleito allí. ¿Qué le tocaba hacer a Pablo? Listo, entonces me sacudo mis pies y se iba. Pero ya lo habían escuchado los que estaban en la sinagoga. Entonces se reunían en otro lugar. ¿En dónde? En sus casas. Pero llegaba a las sinagogas. Todos los días de reposo. Llegaba a las sinagogas. Por ahí una vez que les tocó reunirse por una orilla en un río. En el día de reposo les tocó reunirse en un río. ¿Por qué? Porque ya no lo recibían en la sinagoga. A nosotros ya no nos reciben en la iglesia pentecostal, nos toca reunirnos en mi casa o en la casa de alguno de ustedes, nos vamos y nos reunimos. Porque los principales de la iglesia pentecostal no les gusta la doctrina que está escrita aquí. No hay problema, nos reunimos en las casas, partimos el pan y nos quedamos hasta el primer día de la semana para compartir el pan. Ya inclusive ya empezó el primer día de la semana, vean. Vamos bien, entonces dice Pablo, gentiles, casa de Israel que se gentilizó, a vosotros hablo. 11:13, verso 13. Como soy apóstol de los gentiles, la casa de Israel que se gentilizó, honro mi ministerio, con la esperanza de provocar a celo a los de mi raza. ¿Quiénes son los de mi raza? A los israelitas, pero él dice que es de la casa de Benjamín. ¿La casa de Benjamín quedó en la casa del norte o en la del sur? En la del sur, casa de Judá. ¿Sí o no? Él generaliza. También generaliza. Para ser salvo alguno de ellos. Porque si el rechazo de ellos ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión? Sino también de entre los muertos, sino vida de entre los muertos. Así, el primer fruto, y si el primer fruto de la masa es santo, ojo pues, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pregunta, si el primer fruto de la masa es santo, también lo es el todo. ¿Quién es el primer fruto de la masa? Uy, está calientísimo. ¿Cómo? Ojo pues. ¿Ah? Vamos a ver. Puede ser, claro. Si el primer fruto de la masa es santo, también lo es el todo. No es Jesús, Jesucristo, que es la primicia. Puede ser. Si las Jesucristo dice. primicias son santas, Ah, bueno, ¿cómo dice la de ustedes? si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
raíz no sería Israel. La raíz puede ser Israel. La raíz puede ser Israel, la raíz puede ser Yeshua. Las ramas, el tronco es Israel. Algunas ramas de Israel fueron desgajadas y son injertadas, las del olivo natural es injertada en medio de ellas. La 1960 dice en lugar de ellas, eso lo dice por adelante. Pero dice, ojo, si el primer fruto es santo, ¿quién es el primer fruto? Yeshua. Sí, yo creo que sí. ¿Quién más puede ser el primer fruto? A ver, pensemos. Pensemos un poquito. Yo me vine sin trapito hoy para limpiarme el sudor. ¿Quién es el primer fruto? Aparte pues de Yeshua, ya dijimos que Yeshua, Abraham puede ser. Abraham, ¿para qué Abraham? Ya se le dio el pacto. Se le dijo que es su descendencia. ¿Sí o no? Puede ser. Génesis 17:7, concertaré mi pacto contigo, Ajá. por tus descendientes después de ti, Eso. por tus generaciones, por alianza perpetua, que seré tu Dios ¿Quién más? y el Dios de tus descendientes después de ti. ¿Quién más puede ser? Abraham. ¿Quién más puede ser? Yeshua, Jesús de Nazaret, Abraham. ¿Quién o qué más podría ser el primer fruto de la masa? No, ¿quién o qué más? Porque es que hay una cosa, vea. Pero es que si las primicias son santas, Pero ¿cómo dice ahí el 16? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. la masa restante. Y si la raíz es santa, Bueno, lo que pasa es esto, son vea. las ramas. Ah, bueno, no está tan perdido. Si la raíz sí es... Romanos, por eso le digo yo. Pero mire lo que dice Romanos 9. ...21... no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa una vasija para uso noble y otra vasija para uso común. El alfarero es Dios. La masa. Ey, señora. No me desconcentre. Ahorita mira todo eso, está muy bonito, pero ahorita la mira. Toca regañar a los alumnos porque se me van, se me dispersan. Ya tienen como hambre ya. ¿Más cafecito o qué? En público, que acá graba un video. Oiga, pero al menos no saben quién fue. Vean, escúcheme. Mire, vea. Si el primer fruto de la masa es santo, dice la versión mía, también lo es el todo, es decir, toda la masa. ¿Sí o no? Y dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si usted me dice a mí que la raíz es Yeshua, entonces el primer fruto de la masa también es Yeshua. Si usted me dice a mí, no, la raíz es el remanente de Israel, entonces el primer fruto de la masa es el remanente de Israel, porque yo creo que está hablando de lo mismo en el mismo verso. Es decir, la primera parte del verso dice, si el primer fruto de la masa es santo, también lo es el todo. La segunda parte del verso dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero ¿qué implica? Vámonos por este lado. ¿Qué implica que la raíz, qué implica la rama de la raíz? ¿De qué depende la rama de la raíz? ¿La rama depende de la raíz? ¿O no? Claro que sí, ¿cierto que sí? ¿En qué depende? Porque por ahí sube la savia y pues se alimenta. Por ahí sube la savia, la raíz es la vida del olivo, ¿cierto? La raíz es la vida. Otra cosa, la raíz es la que conecta con ¿qué? Con la tierra, ¿cierto? Le da nutrientes, ¿cierto que sí? Le da nutrientes de la tierra, pero también le da ¿qué? Firmeza. Porque si la raíz no es profunda, llega el viento y la voltea. ¿Cierto que? ¿Sí o no?
la desarraiga, o se la lleva completica, ¡ron! Se la llevó la mata, completa el ventarrón. La raíz tiene que ser santa para que todo el tronco sea santo. Hay un asunto, ustedes más adelante van a decir que el olivo natural es Israel, porque viene hablando de Israel. Le pregunto, ¿las ramas hacen parte del tronco? Claro. Yo arranco una rama de limón y le digo, ¿esta rama de qué es? Y usted, esto es de limón, ¿sí o no? Me dice que una rama de qué? Una rama de limón. ¿Por qué? Porque fue arrancada del limón. Si yo le traigo una rama de un palo de guayabo, usted me va a decir, es una rama de guayabo. ¿Por qué? ¿Por qué llama rama de guayabo? Porque fue arrancada del tronco del palo de guayaba, ¿cierto? Le pregunto, ¿la raíz hace parte del tronco? Claro. La raíz hace parte del tronco. La raíz, Todo es un mismo árbol. Todo es una misma planta, pero tiene que empezar por la raíz. Bueno, tiene que pasar por la raíz. Entonces estamos hablando de Israel. El tronco es Israel, el olivo natural es Israel. Y la raíz es Cristo. Pero entonces, ¿es Israel o es Cristo? O le pregunto lo siguiente. Como Pablo ya me dijo que las primicias, si las primicias son santas, también es el resto de la masa. Y me está diciendo por allá atrás, me dijo que hay una masa, de la masa saca una parte de la masa para hacer vasos de honra. ¿Cuál es la primicia de la que todos salimos? ¿Cuál es la masa de la que todos salimos? Jesucristo, ¿sí o no? Porque así como el primer Adán, los hijos de Adán, y así como el siguiente Adán, el postrer Adán, todos los de Adán, ¿sí o no? Lo hemos leído antes. ¿Dónde lo leímos? Primera de Corintios. ¿Se acuerdan? Primera de Corintios capítulo 15, más o menos, ¿sí o no? Pero préstenme atención aquí, para que ahora sí cerremos aquí. Tengamos claro una cosa, mire, vea. Yo soy injertado, el cristianismo me dice, usted es injertado en Cristo, no en Israel, ¿sí o no? Porque ellos están pensando en el Israel que está en el Medio Oriente, en el estado que formaron los judíos en el Medio Oriente. Allá están los judíos en el Medio Oriente, formaron un estado, se llama el Estado de Israel. Debería llamarse el Estado de Judá, pero lo llamaron el Estado de Israel, ¿sí o no? Pablo está hablando aquí de Israel. Está hablando de Israel. ¿Quién nos hace a nosotros aceptos al linaje de Abraham, a Israel? Jesucristo. ¿Sí o no? Yeshua es el primogénito, es las primicias de ¿qué? ¿De quiénes? De la resurrección. Y si Él resucitó, nosotros somos bautizados en su muerte y justificados en su resurrección. Nosotros somos aceptos por la muerte de Cristo o por la resurrección de Cristo. O las dos van juntas. Yo no puedo hablar de muerte solamente, porque hay mucha gente que hablando de la muerte, Cristo murió, la sangre de Cristo y no sé qué más cosas. Pero es que es tan importante la muerte como la resurrección. Yo tengo que hablar es el mismo tema. Porque Pablo mismo dice en varias partes, dice, pues somos justificados en su muerte. Primero dice que somos justificados en su resurrección y luego más adelante en el capítulo me dice, somos justificados en su muerte. Míreme, vea, para que cerremos ahí, en el verso 16, para que demos para la próxima, vea. Este es el tema, mire, vea. Yo soy un gentil que creo que Jesucristo vino a darme la oportunidad para ser injertado en la casa de Israel. Eso lo tenemos claro. Muy bien. Pero yo tengo que tener una cosa en cuenta. Y es que yo tengo que ser una nueva criatura. ¿Sí o no? Una nueva creación. Por eso, para mí en la resurrección de Cristo, es que se me da la oportunidad de ser una nueva criatura, dice Pablo en Romanos. En su muerte, una cosa, y en su resurrección, tengo nueva vida, soy nueva criatura. Yo creo en eso, por eso yo camino en obediencia, porque si yo peco, entonces muero, ¿cierto que sí? Entonces tiene que volverme a resucitar para volverme a poner en obediencia, en su Torá.
Primero que todo, mira, todo el cristianismo predica una nueva creación, una nueva criatura, pero lo hacen de boca y enseguida lo dicen que tiene que ser bautizado, que no sé qué cosas, que el agua de la tierra, esta agua de aquí es la que lo limpia o no sé qué, bueno, en fin. Pero ojo, ojo, Pablo a mí o a nosotros simplemente no nos podemos quedar con lo de casa de Israel y casa de Judá. Está muy bien, ya lo entendimos, lo trabajamos, lo comprendemos, ¿cierto que sí? Comprendimos también lo del nuevo nacimiento, aunque no lo entendíamos. Creíamos que solamente con bautizarnos o hablar en lenguas era necesario bautizarse en el nombre de Jesús y hablar en lenguas para ser salvos, dicen ellos, no la Biblia, dicen ellos. Cada uno pone sus trabas, ¿sí o no? Pero mire, vea, yo lo que le quiero plantear es esto, vea. Todo lo que Pablo está hablando aquí, casa de Israel y casa de Judá, pero recordemos que estamos hablando de restauración, de volver, de pasar de una muerte, de una vida pasada, de una vida destruida, en ruinas, a pasar a una vida nueva restaurada, ¿sí? ¿Y esto por quién sucede? Por Jesucristo. Sucede por Jesucristo, no hay otra manera. Por eso Pablo plantea la justicia de Dios, la justicia de la ley y la justicia de los hombres. Porque la única manera, por eso me dice, no todos los que son de Israel son israelitas. Porque esto no es de boca ni de bla, bla, bla. Esto es de nacer de nuevo. Por eso me toca a mí, por eso Pablo está hablando de las primicias. De las primicias. ¿Quién es las primicias de entre los muertos? Yeshua, Jesús de Nazaret. Y por eso, como el primer Adán, todos los hijos de Adán. ¿Cómo? Pecadores. En el postrer Adán, así todos los del postrer Adán. El postrer Adán es Jesucristo. El postrer Adán es Jesucristo. Así todos son, así como el primero, de una manera, así como el segundo Adán, de otra manera. ¿De qué manera son los hijos de Jesucristo? ¿De qué manera son? Son espirituales. Y entonces Pablo, cuando está hablando aquí en Romanos, cuando me habla de espiritualidad, ¿de qué me está hablando? Me está hablando de obediencia al mandamiento, me está hablando de obediencia a la ley. En Romanos 7 me habla de un hombre miserable, pero en el capítulo 8 ya me está planteando que deje ese asunto de ese hombre miserable, que deje de estar sirviendo a Dios y al pecado, porque no puede servir a dos señores. ¿Cierto que sí? Mire, vea. Romanos me está hablando del tema de por atrás. El ser injertados continúa con el mismo tema. Nacer de nuevo. Cuando yo nazco de nuevo, soy injertado. Así conmigo, así con todos. Así, si Jesucristo es las primicias, todos tenemos que caminar por ahí. Pablo por eso dice, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. No hay sino un solo camino, no hay sino una sola vereda, no hay más que eso. Yo tengo que nacer de nuevo, nacer de Yeshua, ser hijo de Él. No hay más forma y más camino. Pablo aquí me está hablando de ser injertados en el olivo natural. El cristianismo dice que tienen que ser injertados en Cristo. No, en Cristo no se injertan. De Cristo nacemos. Cristo, yo tengo que ser hijo de Él. Tengo que nacer de Él. Cristo, yo no soy injertado en Cristo. Yo soy injertado por medio de Cristo, soy injertado. Pero tengo que nacer de nuevo. Eso es lo que Pablo me está tocando a mí, creo yo, cuando dice, así como la primicia de la masa. ¿Pero de cuál masa? De la masa que se hizo para vasos de honra. Así como la primicia de la masa que se salió ¿de dónde? Del Israel. Porque el mismo Jesucristo, ¿de dónde venía? ¿Sí o no? De la casa de Judá, pero hace parte de los hijos de Israel. De hijos de Abraham. Porque por eso Pablo dice que Jesucristo es el linaje de Abraham es Cristo. En Él seremos benditos todas las naciones. ¿Por qué? Porque Cristo nos da la opción de ser injertados.
Entonces el cristianismo confunde el injertarse en Cristo con injertados en Israel, en el olivo natural. Pero ¿cuál es el olivo natural? El remanente. Ojo, ojo, mira. Por eso yo me fui, por eso yo creo que por eso Pablo dijo en el capítulo 9, de la masa sacó una parte para hacer vasijas para honra. ¿Sí o no? ¿Quién? Él, el Eterno lo hizo. De esa masa, dice en el verso 16, 9-16, el primer fruto de la masa es santo. ¿De cuál masa? De la que fue separada, me parece a mí. Vuelvo y le digo, yo estoy equivocado. Sigan indagando ustedes. La del remanente. A eso voy, porque él viene hablando del remanente. Sí me hago entender, ¿cierto? De esa cantidad de masa, sacó un pedazo como remanente. Ahora, si las primicias de esa masa son santas, también el resto de la masa, pero no la que se quedó allí para vasos de deshonra, sino la que fue apartada, ¿sí o no? Me parece que por ahí va la idea. ¿Vamos bien? Ese resto de masa que se quedó aquí, las primicias de esta masa, hacen santa toda la masa, pero no la que está en el capítulo 9, porque la del capítulo 9 se perdió. ¿Sí voy? ¿Sí me hago entender? Pero entonces dice, él dice, ¿quién? Pero es que el mismo Señor nos hizo para deshonra. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Pero es que Pablo le dice, ¿quién es usted para juzgar al alfarero? ¿Sí o no? Pero bueno, vea. Ahora, de esa masa restante, de ese poquito de masa, de ese remanente, hay una primicia que es Cristo. Yo creo que es Cristo. Porque tiene que cumplir ¿qué? ¿Es las primicias de qué? De todo el resto de la masa. ¿Sí? Ahora, esta masa, este olivo natural, este remanente es donde nosotros somos injertados. No es en todo el Israel, no es en toda la casa de Judá, no es así. No es así, porque de la casa de Judá, de la casa de Israel va a ser un solo pueblo. Pero entonces tiene que ser bajo qué condiciones o en qué condiciones, en las que establece Él, en la justicia de Él, no en la justicia de los hombres, no en la justicia ni del judaísmo, ni en la justicia del cristianismo, porque cada quien hace lo que le da la gana, y interpreta lo que le da la gana, y yo son los únicos salvos. Los únicos salvos son los judíos para el judaísmo, y los únicos salvos son los cristianos para el cristianismo, en la iglesia o en la secta en la que esté. Dejemos hasta el 16 pues. ¿Sí estamos bien o no? Más o menos así. Yo creo que por ahí va. Pero él le digo, yo estoy equivocado. Dele stop, compañera. Stop ya.